Yo voy a decir que la mejor decisión que pude haber tomado en el 2019 fue terminar esa relación de 10 años. El tema de hoy es un tema que es bien personal. Es algo que probablemente muchas de las personas que me conocen en la vida real no saben o no saben la totalidad de lo que ocurrió, pero creo que es valioso contarlo en este espacio porque es lo que gatilló de alguna manera este proceso de conocimiento, amor propio, probar nuevas cosas, atreverme más, conocer quién es Andrea y también cómo quiero proyectarme hacia el futuro. Es justamente esta instancia o este momento en mi vida el que hizo que girara por completo, por muy cliché que parezca. Y ese giro terminó siendo el sacudón que yo necesitaba para vivir con plenitud, que es como me siento ahora. Lo más probable es que todos nos hemos encontrado en algún momento de nuestras vidas en una situación que quizás nos genera incomodidad, en la que no estamos felices, en las que nos cuestionamos a nosotros mismos y nos cuestionamos nuestras decisiones porque no sabemos cómo escapar de este ciclo como negativo. Y la razón por la cual yo siento que no terminamos de dar ese paso para salir de allí es porque nos da miedo lo desconocido, miedo lo que puede ocurrir, miedo a salir de esto que conocemos. Y yo voy a decir que la mejor decisión que pude haber tomado en el 2019 fue terminar esa relación de 10 años en la que me sentía incómoda, infeliz, no apreciada. De alguna manera, tomar esa decisión de terminar con casi 10 años de relación me quebró, pero fue lo que me hizo conocerme y reencontrarme. Nosotros nos conocimos cuando yo trabajaba en un call center y él también, pero estábamos en pisos diferentes porque manejábamos las llamadas de marcas distintas. El vínculo se genera porque nosotros nos íbamos en el mismo transporte cuando se terminaba la jornada o casi siempre nos tocaba el mismo transporte. Y en esa espera abajo, como esperando el auto, yo siempre lo veía que él estaba alejado del resto de las personas, leyendo, como medio taciturno, medio solitario. Para mí eso era atractivo porque yo lo notaba como una persona intelectual o inteligente, como que para mí que leyera, que es un hobby como muy poco común quizás, era muy atractivo. La forma en la que empezamos como a interactuar, porque era una persona bien reservada, es que yo llevé un paquete de galletas y compartí con varias personas del espacio y entre ellos él, y ahí empezamos como de vez en cuando a cruzar un par de palabras, gracias a que había otras personas que se iban con nosotros en el transporte que también se involucraban, entonces se generó como ese espacio para que pudiéramos conversar un poco más y eventualmente tuvimos lo que sería nuestra primera cita, entre comillas, porque yo estudiaba en la UCB y él tenía que ir a la UCB a hacer algo para empezar a estudiar allí. Yo me ofrecí a acompañarlo o él me dijo que nos encontráramos, no recuerdo bien, pero eso fue como el inicio. Y en esa salida de vuelta o de regreso de todo el trámite que se tenía que hacer, yo lo besé en el andén mientras esperábamos el tren. Y allí ya empezamos como a salir más, salíamos más, obviamente nos veíamos casi todos los días porque compartíamos este espacio de trabajo, pero los fines de semana cuando estábamos libres salíamos al cine o salíamos a algún parque o salíamos a caminar, de alguna manera teníamos como muchos intereses en común de cosas que nos gustan hacer. Los dos nos gustaba caminar un montón, como las cosas simples, ¿sabes? Yo obviamente lidiaba con miles de inseguridades. Creo que nos pasa a todas las mujeres igual en esa edad, como que tenemos miles de inseguridades, pero yo tenía como muchas inseguridades acerca de mi aspecto físico y para mí estar con él, que me parecía tan atractivo, era como que wow, o sea, yo estoy aquí con una persona que está fuera de mi liga. Y en retrospectiva siento que en parte aguanté muchas cosas por ese pensamiento, como por pensar que esta persona estaba fuera de mi liga, soporté muchas cosas que quizás no tuve que haber soportado, ¿no? Entonces, yo tengo unas notitas acá, porque no quería que se me olvidaran ciertos puntos. ¿Cuáles son esas primeras red flags que yo quizás pasé por alto por este pensamiento? Yo creo que una de las principales y que ahora en este momento es un no negociable en mi vida es la impuntualidad. Yo recuerdo que a veces íbamos a un parque o íbamos al cine y él llegaba hasta 1 hora y media tarde de la hora que nosotros acordamos y yo siempre lo esperé. Creo que una sola vez me fui y le dije tipo, chao, me voy. Igual que yo, su familia estaba en el interior y nosotros estábamos en la capital viviendo con familiares. La relación que teníamos con ese familiar donde vivíamos no era la mejor y obviamente él se hacía sus comidas, se lavaba, se hacía todo, iba al gimnasio y estudiaba, trabajaba. Estábamos muy parejos en muchas cosas. Yo quizás en ese momento no estaba yendo al gimnasio, entonces como que le perdonaba un poco la tardanza porque yo decía, ya esta persona igual, ¿sabes? Se levantó temprano, fue a comprar en el mercado, llegó a la casa
fue a entrenar, regresó, cocinó su comida para la semana y que esté como a la 1:30, a las 2 de la tarde en algún lugar para vernos es complicado. Y también era, claro, nos veíamos temprano porque los horarios de transporte a donde yo vivía igual terminaban temprano. Entonces, bueno, eran como muchas cositas y yo terminaba de alguna forma dejando pasar esas tardanzas a pesar de que me molestaban un montón. Y en el tiempo me di cuenta que esas tardanzas no eran solo conmigo, lo hacía incluso con su familia. Una vez para el Día del Padre, que íbamos a salir con su papá, él llegó 2 horas tarde. Y el papá lo estuvo esperando las 2 horas. Era una persona ya acostumbrada a que la gente le dejara pasar el tema de la impuntualidad y yo de alguna manera como que me adapté un poco a eso y lo que hacía era que le decía, si yo quería que nos viéramos a las 3, le decía que nos viéramos a las 2 y ya yo sabía que por lo menos esa hora como de tardanza iba a estar considerada dentro del tiempo, ¿no? Otra de las red flags que yo siento que dejé pasar por mucho rato es que él era una persona como de un carácter muy fuerte. Yo siempre he dicho que parte de todo lo que uno tiene que sanar obviamente es la relación que tiene con sus padres. Esto no es algo nuevo. Mi papá es ausente, no es que nunca estuvo, es que emocionalmente fue muy ausente y las pocas veces que nos vimos no había un vínculo real como de una relación padre e hija. Para mí que esta persona tuviera esa autoridad o esa determinación que creía tener siempre la razón, era como que yo lo tomaba como una figura de autoridad que yo no tuve y lo dejaba pasar porque uno al inicio tiene unos lentes diferentes que cuando te los sacas mucho tiempo después te das cuenta de ciertas cosas. Y creo que la última red flag que estuvo presente durante toda la relación desde el inicio, porque no fue algo que se construyó con el tiempo, es que él tenía muy poco interés para compartir con mis amigos y familia. Mis amigos de la universidad lo conocieron cuando nos graduamos, es decir, casi 4 años después de cuando nosotros empezamos a salir. Mi familia lo conoció súper poco. Una vez en particular, y creo que es una de las situaciones más complejas que nosotros tuvimos que manejar, es que por tener nuestras familias en el interior, en las navidades, en los feriados y en todos estos espacios como de puente, él a veces viajaba a ver a su familia, yo viajaba a ver a mi familia y después de que teníamos como unos 4 años juntos, acordamos a principios de año que no queríamos dividirnos en diciembre, sino que íbamos a pasar 24 en una casa, 31 en otra casa. El 24 lo íbamos a pasar en casa de mi familia y el 31 en casa de su familia. Yo iba mucho más a la casa de su familia que él a la casa de mi familia a lo largo del año, como que quizás un fin de semana, un puentecito. Él como que no tenía tanta intención de compartir con mi familia o con mis amigos. En un principio yo decía, ¿sabes qué? No es tan grave, porque igual me interesa que yo no pierda mi individualidad o que me convierta en esas parejas que hacen todo juntos. Entonces yo lo defendí por mucho tiempo desde ese punto de vista y en retrospectiva obviamente me di cuenta que la razón por la cual yo decidí finalmente ponerle término a esto no fue la infidelidad que sí hubo, fue el que él no compartiera con mi familia cuando llegó a Chile. A veces confundimos autoridad con seguridad y eso siento que es algo que me pasó justamente a mí con él. Yo no tuve esa figura como de autoridad en mi infancia y en mi adolescencia. Esa figura paterna no estuvo presente y por más que mis abuelos intentaron suplir ese rol, los abuelos igual son mucho más alcahuetas. Entonces yo llené un poco el vacío y tomé esa personalidad como de autoridad desde la sensación de seguridad que me brindaba. Y con el tiempo te das cuenta que en verdad esa autoridad es mucho más control que seguridad. Bueno, más adelante, obviamente Venezuela estaba en una situación compleja y nosotros hablamos por un tiempo acerca de emigrar hacia dónde podríamos irnos. Y en conjunto tomamos la decisión de venir a Chile, bueno, por diferentes motivos, pero lo que finalmente como que quebró ese debate entre Argentina y Chile era el panorama económico que estaba viviendo Chile, era mucho más favorable en ese momento. Así que decidimos venirnos para acá. Creo que en ese momento justo antes de venirnos es cuando nuestra relación estuvo quizás más sólida y el emigrar juntos siempre golpea. Siempre, yo creo que todas las parejas, incluso todas las personas que emigran, que lo hacen quizás por estos motivos, lo hacemos los venezolanos que no son solamente por ganas de visitar otro país, siempre tienes este shock y este golpe de una vida como sin un colchoncito donde caer, ¿no? Es como estás medio en el limbo, a la deriva y a la merced de lo que te pueda pasar. No todas las ganas que le pongas a la situación también tienen que ver mucho con la suerte que te recibe. Yo tuve la suerte y también hice todo mi esfuerzo, hice todo un proceso previo para conseguir trabajo rápido en mi área y no pasé por los típicos trabajos por el que pasa la mayoría de las personas que emigran como de mi clase
social en Venezuela, ¿no? Que tienen que trabajar de garzón, de vendedores de call center. Sin embargo, no me hubiese molestado porque en Venezuela eran justamente esos trabajos los que yo hacía por un tema de flexibilidad horaria, pero él no corrió con esa suerte. Él se vino para acá sin haber terminado su carrera. Acá empezó a trabajar como garzón y después trabajó como conserje, trabajó en call center, trabajó en muchas cosas hasta que llegó a trabajar en lo que él quería trabajar, que era el área de finanzas en un banco. En Venezuela él trabajaba en una aseguradora y acá consiguió trabajo en un banco. Ese tiempo antes de él trabajar en el banco, él a veces tenía 2 trabajos, quizás trabajaba de lunes a viernes en algo y los fines de semana hacía algunos otros trabajos. También trabajó en una ferretería. Sí, debo decir que en verdad es una persona que le puso mucho esfuerzo a eso, pero yo cargaba con todo el resto de lo que eran las tareas como de hogar, la carga mental de lo que significaba llevar un hogar. Yo trabajaba de lunes a viernes, yo hacía el mercado sola, cocinaba sola, lavaba sola, limpiaba sola y me encargaba también de pagar las cuentas, de sacar los presupuestos, cómo nos vamos a dividir la plata. Era todo un manejo que requería obviamente un nivel de atención y un nivel de tiempo para dedicarle a esto que igual me agotaba mentalmente y físicamente, porque también nosotros vinimos y por ahorrar dinero, así yo nunca usaba transporte público, sino que caminaba a todos lados. Y ojo, me gusta caminar, pero cuando toca caminar distancias muy largas todos los días, quizás con un calzado que no es el adecuado, obviamente empiezas a tener un desgaste físico importante. Al final del día yo estaba agotada y nos veíamos súper poco por los horarios. Cuando yo salía en la mañana él estaba dormido, cuando él llegaba en la noche yo estaba dormida porque él llegaba en la madrugada. Nos veíamos quizás un ratito el fin de semana. Entonces a nivel de pareja no tuvimos esos espacios como de intimidad y de conexión, no solamente física sino también emocional por mucho tiempo. Creo que una de las cosas más importantes es que obviamente a nivel sexual no estábamos en un buen momento. Las veces que él trataba de iniciar algo eran justo los momentos en los que yo estaba muy cansada. Para mí era como que él no entiende todo lo que yo estoy haciendo durante el día. Yo estoy de las 8 hasta las 11 sin hacer nada, por ejemplo. Esto dio partida a que se diera la situación de infidelidad. Una de las cosas que me gustó de él cuando lo empecé a conocer eran los valores que tenía. Los dos veníamos de una familia dividida, de padres divorciados, que no nos llevamos bien como con la pareja de nuestros padres. Ambas madres quedaron solas en el sentido de que no tuvieron una pareja a largo plazo, pero la forma en la que hablábamos y nos conectamos desde esa historia en común siempre había sido desde unos valores que yo admiraba, que yo decía, esta es una persona o este es un hombre como de integridad. La historia que yo me conté era como que esta persona tiene una integridad y unos valores que se alinean mucho a mis valores y que de alguna manera me siento tan segura de que si esto se termina, vamos a terminar en buenos términos. 1 y 2, no va a terminar por un tema de infidelidad, seguramente va a terminar por algo de que no estamos alineados con otro tipo de cosas, ¿no? Ese era mi pensar, incluso mucho tiempo antes de que sucediera la infidelidad. ¿Cuándo ocurre la infidelidad? No tengo una fecha exacta para decirles, pero creo que la forma en la que yo empecé a enterarme un poco de esto fue unos 2 años antes de terminar la relación. Yo empecé a recibir mensajes anónimos en Instagram. Yo subía una historia acerca de que me corté el cabello y me decía, ay, ¿y a tu novio no le molesta que te cortes el pelo? O yo subía una historia con mis amigos en el cine y me respondía, ¿y por qué no fue tu novio? En un principio dije, quizás es una persona trastornada. Con el tiempo esta persona siguió desde esa cuenta, pero desde otras cuentas, se creaba otras cuentas para comentar en mis publicaciones y comentaba cosas negativas acerca de mi aspecto físico. Y yo decía, ya bueno, X, un hater, lo que hacía era que bloqueaba las cuentas, pero se seguía creando nuevas. Y luego empezó a comentar cosas haciendo alusión a que esta persona me estaba montando cachos. Me decía cornuda, me decía que se siente saber que tu novio está con otra mientras tú estás trabajando. Comentaba esto por privado y público en mi perfil y yo seguía en esta dinámica de bloquear cuentas. Después de un par de semanas lo conversé con él y le dije, mira, estoy recibiendo esto, no sé qué puede hacer. Y justamente en esa situación o en ese espacio temporal yo tuve una discusión con alguien en el trabajo que tenía ciertos problemas y no lo digo solamente porque lo discutí con ella, sino porque ella me contó de cosas que había hecho previas. Yo esa información se la conté a él o lo conversamos y él me dijo, o sea, inmediatamente a tocados y me dijo, obviamente es esta persona porque quizás piensa que la votaron por tu culpa. Yo dije, bueno,
tiene medio sentido. Como que lo dejé pasar. Pasó el tiempo, la persona siguió, o sea, estamos hablando de meses, 8 meses, la persona dale con esto y por más que tú lo trates de ignorar y trates de bloquearlo y eliminas los comentarios y eliminas la persona y pones tu perfil privado o lo que sea, esta persona igual enviaba solicitudes de mensaje y yo constantemente leía al menos 11 de esas solicitudes de mensaje a diario. Y aunque tú no quieras, si eres una persona como yo en ese momento con muchas inseguridades, esas palabras terminaban como una gotita erosionando ahí sobre tu piel y eventualmente me afectaban muchísimo. Yo dije como que esto tiene que parar en algún momento, la persona obviamente se va a aburrir, hay que darle el tiempo al tiempo y nada, hasta que un día yo estoy trabajando y mi celular empieza a sonar como muchas notificaciones, pero así un montón. No a mi Instagram, sino a mi WhatsApp. De un número que obviamente yo no tenía registrado, me llegaron alrededor de 100 archivos, tanto así que el celular se apagó, porque obviamente yo tenía un celular cualquiera súper barato y como que no soportó la cantidad de archivos que llegó, o sea, acabó la batería, no sé. Lo puse a cargar y cuando por fin lo revisé, eran capturas de conversaciones entre esta persona y mi expareja, hablando de muchas cosas, pero no solamente conversaciones, sino fotografías, notas de voz, videos en los que no salía ella, pero sí salía él, como que ella lo grababa a él. Me acuerdo que uno de los videos era en la playa y yo decía, en todo el rato que yo tengo acá en Chile con él nunca hemos ido a la playa juntos, o sea, nunca, porque siempre era un tema de hay que ahorrar, estábamos en esa mentalidad para poder llevar a nuestras familias y ver una foto de él en la playa fue como que, o sea, esto es real una tradición. Pero lo más doloroso de esos mensajes, y creo que esto es algo que creo que no realmente nadie lo sabe y quizás lo saque de este episodio si después cuando esté editando no lo quiera mencionar, es que uno de los mensajes ellos estaban conversando porque se iban a juntar y él le tuvo que cancelar porque yo le había escrito diciéndole que dejé la llave de la casa. Y yo recuerdo ese día perfecto. Fue un día en el que se me había quedado la llave adentro y yo me sentía súper mal. Había estado como vomitando en el trabajo. Y llegué y le escribí para saber cuánto tiempo le faltaba por llegar porque él salía más temprano que yo, pero a veces se quedaba a hacer horas extras, que obviamente ahora yo sé que no eran horas extras un coño, pero ese era como el relato. Y yo le escribí como que por favor necesito que vengas lo más rápido posible porque en verdad estoy como en el pasillo del apartamento con demasiadas náuseas y me siento horrible y necesito como pasar y no sé qué. Y con todo eso que yo le conté que yo me sentía súper mal, él tardó 2 horas en llegar, un trayecto que fácilmente podía ser de media hora. Y llegó obviamente molesto. Y en esa conversación donde él le contaba que no se iban a poder ver o algo así, más arriba se veía una pregunta de ella como que ¿por qué estás con ella? Y la respuesta que él le dio era que económicamente para él no tenía sentido en este momento separarse. Es decir, la única razón por la cual esta persona seguía conmigo, según esa conversación, era porque económicamente yo estaba ganando más que él y estaba asumiendo mayores gastos en la casa a raíz de esto. Si bien hacíamos una división de gastos básicos de arriendo, servicios, comida, etc., todo lo demás lo ponía yo. Cuando salíamos a comer lo pagaba yo, en muy pocas oportunidades pagaba él y siempre que pagaba él íbamos a lugares como muy económicos. Entonces para mí eso fue como que wow, solo está conmigo por eso, ¿no? Sin embargo, yo no terminé la relación en ese momento. Y uno diría, ¿cómo con tanta evidencia y con tanta información tú no terminaste esa relación? Yo lo que hice cuando recibí todo eso fue esperar a llegar a la casa, esperar a que él llegara y llegó tardísimo, mostrarle las cosas y me dijo, de plan así con su mejor cara, que Andrea, tú trabajas en marketing, tú sabes que hay aplicaciones que generan conversaciones, esto obviamente lo armó. Y yo le dije, claro, pero ¿y la ida a la playa? Entonces me dijo, yo fui a la playa con los amigos del trabajo cuando tú estuviste en Venezuela para diciembre y yo me había ido un diciembre a Venezuela, pasé un mes completo allá y él lo agarró por allí. Muy dentro de ti tú sabes que las cosas no calzan, pero al mismo tiempo los argumentos se alinean y tú eliges creer. Yo le creí todo, o sea, yo aquí no voy a decir como que, ay, si no, yo sospechaba, no, yo decidí creerle a él versus a una persona que se esconde detrás de cuentas falsas. Obviamente tuvimos una conversación difícil. Yo casi cierro mi Instagram y yo le decía, no entiendo cómo esta persona puede ser tan infeliz para continuar con esto por tanto tiempo, pensando en que era la persona que trabajó conmigo
y no la persona que realmente era. Pasa el tiempo y él hizo un cambio después de eso, en el que hizo un mejor esfuerzo para que nosotros tuviéramos más tiempo juntos y teníamos más salidas y compartíamos un poco más y se puso un poco más cariñoso. Y yo dije, mira, o sea, como que él sabe que la estoy pasando mal y está haciendo su esfuerzo para que esto no me afecte tanto. Pero cuando su familia llegó, y esto es un tema igual quizás delicado, y si alguien de ellos lo ve, como que tampoco quisiera que lo tomaran como un reclamo. Ya nosotros teníamos rato viviendo con su primo, pero después llegó el hermano del primo, es decir, su otro primo, llegó su mamá, su hermana, el esposo de la hermana y la hija del hermano, es decir, la sobrina. Y todos ellos se quedaron a vivir con nosotros por un rato. Y todo ese rato que ellos se quedaron a vivir con nosotros, yo económicamente la pasé muy mal, porque no fue como que nos dividimos las cosas tan equitativamente como yo hubiese esperado. Y la pasé tan mal económicamente que yo me endeudé para poder soportar un poco el gasto económico que significaba tener a otras personas en la casa. Sin contar con que obviamente no había ningún tipo de privacidad, la casa nunca estaba sola, ¿sabes? Es una dinámica súper complicada que seguramente si tú has vivido algo similar te lo puedes imaginar, y si no, piensa que es como que tienes a roommates que siempre están ahí y que por mucho que te puedas llevar bien con ellos, la convivencia o la forma en la que convivimos no es igual, nunca es igual. Eventualmente su familia se mudó y nos quedamos nosotros solos un mes antes de que o 2 meses antes de que mi familia llegara. Creo que uno de los días en los que en verdad la pasamos súper mal, o la pasé yo súper mal en verdad, fue cuando teníamos que ir a casa de su hermana por un cumpleaños, no recuerdo de quién, íbamos a comer allá. Y yo soy una persona que en verdad cuando tengo hambre me pongo de muy mal humor. Entonces yo estoy acostumbrada a comer en un horario y nos teníamos que ir, no sé, a las 6 para estar allá a las 7. Y él no es que no estaba en la casa, él estaba en la casa acostado viendo videos, muy fan de George Harris. Estaba acostado viendo videos, se hicieron las 7, se hicieron 7:30 y yo como que, vístete, o sea, arréglate. Yo estaba lista y se metió a bañar, pasó 1 hora en el baño. Y cuando salió, yo literal rompí en llanto y le dije, tengo ganas de ir, tengo demasiada hambre, estoy de mal humor, tengo demasiado rato esperando y tú lo sabías, no era como que estabas ocupado, trabajando, lo que sea. Como que siento que es una falta de respeto, no solamente para tu familia, sino para mí, como tu pareja, que me hagas esperar de esta manera, sabiendo que yo como temprano. Y yo me puse a llorar y como que le dije, ¿sabes qué? No voy, que me abrazó, trató de consolarme y yo terminé accediendo a ir a donde su familia, pero fue una situación como bien incómoda. Y luego, cuando llega mi familia llegó un 31 de diciembre. Ese 31 lo pasamos en la casa con ellos. Mi mamá cumplió el 6 de diciembre. Y el día del cumpleaños de mi mamá, él estuvo encerrado en el cuarto casi todo el rato y solamente salió cuando había que picar la torta. Entonces para mí eso fue una falta de respeto superior. Ya me da un poco lo mismo que existió la infidelidad, ¿me entiendes? El que tú hagas este irrespeto hacia mi familia es algo que yo no voy a dejar pasar. Estuve meditando como por 1 semana después de eso, qué hacer, cómo manejarlo, porque obviamente mi familia estaba recién llegada acá, sin trabajo, dependiendo económicamente de mí. Vivíamos en un departamento juntos, por lo cual yo necesitaba como tener un plan B en caso de que tuviéramos que irnos del departamento. Pero un día dije, ¿sabes qué? No, como que no lo vale. Yo siento que las cosas de alguna manera las voy a resolver por mi paz mental, como que yo necesito salir de acá. Y él me había regalado un anillo de aniversario, de nuestro primer aniversario, que yo siempre usaba, y fue cuando él, como la primera vez que nos dijimos te amo. Y ese anillo un día me lo saqué y se lo puse encima de su mesita de noche o de su velador. Salí con mi familia, ni siquiera le pregunté si quería ir, sino que salimos nosotros a almorzar. Regresamos, él no estaba, y cuando él llegó yo simplemente lo senté y le pregunté cuándo se iba. Un día antes de esa conversación yo descubrí que tenía un Instagram oculto. Él siempre fue una persona sin Instagram. De hecho, en mis publicaciones yo ponía a mi novio sin Instagram porque no tenía a quién etiquetar. Y descubrí que tenía un Instagram escondido. No hay ninguna explicación que yo vaya a dejar pasar esta vez. Así que le dije cuándo se podía ir. Se fue al día siguiente. Así fue como un 19 de enero, que nunca lo voy a olvidar. Yo terminé una relación de casi 10 años con una persona a raíz no solo de una infidelidad, sino de una falta de consideración y de respeto hacia mí y hacia mi familia. Y todo lo que vino después de terminar esa relación fue un
torbellino de emociones, obviamente. Uno se cuestiona cosas, piensa en todo el tiempo que invertí, todo el esfuerzo que puse en este proyecto, todos los planes a futuro, todo lo que me imaginé con esta persona en adelante, incluso la relación con su sobrina, con su familia, que yo sí tenía una buena relación con su familia. Yo puse todo eso como que en una balanza y era algo que constantemente yo pensaba después de la ruptura. Como que en retrospectiva, pensando en esto, ¿no? Yo me doy cuenta que en verdad lo que a mí me dolió de terminar esa relación no fue terminar esa relación, no fue el cortar con esta persona o cortar con este vínculo emocional con una persona, sino más bien fue aceptar que esta historia que yo construí en mi cabeza hacia adelante, hacia el futuro, es una historia que yo no iba a poder contar. Es una historia que ya no se iba a poder dar. No se iba a dar una relación familiar, no se iba a dar que yo fuera mamá, no se iba a dar una boda, no se iba a dar los planes que teníamos de una casa. Es como esa desilusión, siento yo, que fue más grande que el mismo hecho de terminar la relación. Y fue lo que emocionalmente me golpeó más. Por eso cuando yo decidí empezar a salir, porque hay que verle la cara a volver a la escena de las citas cuando pasaste casi que todos tus 20 años en una misma relación. O sea, tú tuviste 18 y a los 27, casi 28, estuviste siempre en pareja. La escena de citas cambió un montón. Yo tampoco fui una persona de muchas citas antes de esta relación, porque siempre estuve en relaciones largas. Pero era todo un quién soy sin esta persona, cómo es mi futuro ahora sin esta persona, porque siempre lo imaginé con esta persona, cómo soy yo en relación a el amor, cómo me vinculo de nuevo con otras personas afectivamente. Todas estas eran como dudas y preguntas y cosas que me atacaban mientras yo lidiaba con todo sola, porque siempre he sido una persona que se guarda sus problemas, que no los conversa, que prefiere no cargarle a las personas con este peso, ¿no? Con el tiempo uno se da cuenta que en verdad son pensamientos que muchos compartimos y que son errados, que nunca deberíamos tener que cargar con las cosas solas, y que el que nosotros a veces pensamos como que porque voy a molestar a fulanito contándole esto, si tienes personas correctas de tu lado, y lo más probable es que sí, nunca va a ser como lo voy a molestar con esto. No quiero andar como en estos otros ítems porque creo que son para otros episodios, porque si no este quedaría demasiado largo. Y ahora, 5 años después de haber terminado esa relación, creo que los aprendizajes que puedo identificar es que me hubiese gustado tener la oportunidad de trabajar en mis inseguridades para no llenar vacíos o no tratar de encontrar validación en otras personas, y que esa validación termine siendo una excusa para dejar pasar actitudes que te molestan, que te incomodan o que simplemente no son agradables. Creo que también el poder comunicar mejor mis necesidades dentro de una relación es algo que he aprendido y que valoro muchísimo. Me pasa que en ese momento quizás no las comunicaba de una manera correcta, y la más importante es que por mucho que tú sientas dolor, por mucho que tú sientas que se te acabó el mundo, que no tienes nada por lo cual vivir, porque en algún momento me lo cuestioné y yo decía, si mi familia no estuviera acá quizás yo no hubiese podido continuar, pero uno en el momento en el que estás en esa situación tan oscura y tan negativa, siempre vas a ver como que no hay esperanza. La realidad es que siempre vas a salir de allí, siempre tienes la oportunidad de salir, porque hay herramientas que puedes ocupar: ir a terapia, compartir con tus amigos, buscar refugio, buscar consuelo, buscar de alguna manera información que te ayude. Hay mucha información valiosa en internet con herramientas para manejar esas sensaciones, y que a mí me ayudaron un montón a salir de allí. Es un proceso largo, es un proceso largo y continuo, pero es un proceso que si le pones tu esfuerzo, tu energía y tu dedicación, te vas a sorprender de cómo de una situación tan horrible puedes salir mucho más fortalecida. Eso es todo por este episodio. Espero que en verdad les haya gustado. Si te sentiste identificada con algo porque te pasó algo similar, te abrazo, y estoy segura de que si saliste adelante o estás en proceso de salir adelante, vas a tener un futuro mucho más lindo de lo que te imaginas. Creo que como reflexión final quisiera que todas y todos nos enfocáramos mucho en hacerle caso a nuestra intuición, a nuestra vocecita interna que a veces nos dice cosas, que puedas reconocer tu valor y lo que aportas como persona para que no necesites llenar vacíos o no te vincules desde la necesidad. Y si conoces a alguien que esta historia le puede sumar de alguna manera, te pido que lo compartas, y nos vemos en el próximo episodio de Inquieta Podcast. Chao.